este congreso y una de ellas es nuestro siguiente ponente, Ramsés Gallego. Ya le habéis escuchado y es que es una delicia escuchar sus charlas, la pasión que transmite y todo el conocimiento que tiene y que es capaz también de transmitir. En una única ponencia vamos a descubrir todas las tendencias, una visión de 360 grados de todo lo que está pasando en el ámbito de la ciberseguridad. Como nos decía antes, todo a la vez, en todas partes. Versión ciberseguridad. Fuerte aplauso para Ramsés Gallego, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un futuro inmersivo y seguro. Un futuro inmersivo y seguro. Ese es el eslogan de Cyberworld 2023. Y para los que hemos tenido, yo que he tenido el placer de disfrutar las dos ediciones anteriores, 2019-2022 de Cyberworld, en este mismo escenario, cuando me dijeron el eslogan de este año pensé, bravo, bravo, porque cuando pensé en futuro, no lo puedo evitar, una cita de Gandhi me vino a la cabeza, la he utilizado en otras ocasiones, y si me han visto presentar en alguna otra ocasión, sabrán que lo suelo citar, pero especialmente para un futuro inmersivo y seguro, la frase de Gandhi es especialmente importante. Dijo Gandhi, el futuro depende de lo que hagamos hoy, punto. El futuro depende de lo que hagamos hoy. Y creo que esa frase tan simple, que no simplista, tan simple pero a la vez tan poderosa, captura especialmente lo que ha pasado en estos pasillos de estas magníficas instalaciones durante el día de hoy. Yo tengo el privilegio de cerrar este primer día, esta primera jornada de Cyberworld 2023, pero las conversaciones que usted ha tenido y los contactos y los aprendizajes y las enseñanzas que hemos podido hacer, los amigos y amigas nuevas, creo que es que el futuro depende de lo que hagamos hoy. Es cierto que si mañana dicen la frase también vale. El futuro depende de lo que hagamos hoy. Me refiero si la dicen mañana. Pero eso es lo bello, ¿verdad?, de la frase. Porque el futuro creo que depende de lo que hagamos hoy. Además, cuando me invitaron a presentar, nos invitaron a presentar, gracias Cyberworld, gracias Policía Nacional, Escuela Nacional de Policía, por tenernos un año más. Ahí están las medallas que atesoro con cariño de las dos ediciones anteriores. Pensé en un viaje y no pude evitarlo, pensé en futuro, sí, pensé en presente y en pasado. Futuro, presente y pasado. ¿Y saben qué? Pensé en el presente. El presente. El presente, ¿se han dado cuenta que es un regalo? Un presente. En inglés present, por si alguien duda de... Pero el presente, que hay que utilizar sabiamente. El presente, aquí está. Utilizarlo en protección, en defensa, en monitorización, en detección, en gobierno de la empresa digital, en identificación de amenazas, en gestión de las vulnerabilidades, en... El presente, el momento de la hora. El momento del ya. Y por eso, cuando pensé en presente, pasado, futuro y todo lo que hay en medio, se me ocurrió hablar de ciberseguridad, todo, a la vez, en todas partes. Buenas tardes, mi nombre es Ramsés Gallego, soy International Chief Technology Officer de OpenTech Cybersecurity. Para mí es un privilegio volver a estar entre estos muros, nunca mejor dicho, ¿verdad?, en Ávila, y les invito a un viaje. Les invito a un viaje también muy personal. Como decía Mónica, esta probablemente sea de las sesiones más personales que he podido crear, porque créanme, cuando me invitaron a presentar tuve vértigo. El vértigo de... ¿y de qué hablo este año? ¿De qué hablo? De verdad. Porque en este mismo escenario, el año pasado hablé de Machine Learning. Si estaban aquí, ustedes recordarán que hice, creo, que una bonita metáfora con el coche autónomo, el coche inteligente. En este mismo escenario, hace 3 años, es decir, pre-pandemia, 2019, hablé de gestión de identidad, hablé de nube, hablé de tantas cosas que tuve vértigo y dije, ¿y de qué hablo? Y se me ocurrió ese todo a la vez en todas partes. Como les decía en la introducción que hemos hecho con Mónica, a través de ese multiángulo, multidimensión, multidispositivo, multiplataforma, multinube, multiinfraestructura, que es la sociedad que nos ha tocado vivir, la sociedad digital, les invito a un viaje. Y como les decía,
con el equipo de OpenText Cybersecurity. Por cierto, tenemos ahí una mesa muy interesante con mis compañeros que están aquí. Hemos tenido charlas fantásticas. En el aula 7, mi compañero Esteban ha hecho una magnífica demo acerca de seguridad de aplicaciones. Mañana también a las 4:30 en el aula 7 hablamos de detección de amenazas. Pero pensé, ya está, les hablas de Zero Trust y quedarás genial, Ramsés. Hablarás de gestión de identidad, de no confiar en nadie, de no confiar en ningún dispositivo, en ninguna red, pero pensé, pero si ustedes ya lo saben, ustedes ya saben ese concepto, porque afortunada o desafortunadamente en la industria pues es manido, pero pensé, les hablarás de Zero Trust. Y después pensé, no me atrevo porque ellos también saben mucho ya de eso, a pesar de que nosotros en OpenText Cybersecurity, desde el punto de vista de gestión de identidad, etcétera, pues es uno de nuestros magníficos vectores y portfolio. Pero déjenme que antes de que pase de este visual, para no hablarles de Zero Trust, recuérdenme que les diga que es, si quieren confíen o no, pero verifiquen siempre. Trust but verify, o si no quieren, no trust but verify. Pero siempre verifiquen. Y en ese mundo de confirmar inequívocamente que usted es quien dice ser, que su dispositivo es el que dice que el que quiere entrar en la red, entonces Zero Trust, todo lo que aglutina, no confiar, pero verificar. Pero no me atreví a hablarles de Zero Trust. Y pensé, ¿sabes qué? Les hablarás de la nube. Les hablarás de la nube, de Kubernetes, de microservicios, les hablarás del gobierno de la nube, Pero también pensé, primero que se lo saben, y segundo que hay magníficas empresas y grandes ponentes, como por ejemplo mis amigos de Lacework, en los que ellos saben mucho de cloud, y pensé, y aunque nosotros en OpenText Cybersecurity también, digo, no me voy a poner en una sesión de cloud porque en el día 2 mañana y en el día 3 también hay compañeros excelentes profesionales y amigos todos que van a hablar de cloud. Y no me atreví a hablarles de cloud. Y pensé, ya está, Ramsés, les hablarás de buenas prácticas, regulaciones, privacidad, gobierno de la empresa digital, estrategia, táctica. Y pensé, si ya hablé de estrategia y táctica el año pasado con mi metáfora del ajedrez. Pero por no hablarles de gobierno de la empresa digital, pensé, bueno, por lo menos en los primeros minutos les dirás, mirándoles a los ojos, si yo lo sé, usted también. Si yo soy capaz de acordarme de memoria de la definición de gobernanza, usted también. Porque yo ya tengo una edad y si me acuerdo yo, usted también puede hacerlo. Y por eso, la definición de gobernanza, en la que respiramos, por lo menos yo y que me apasiona, y en la compañía y mis compañeros en OpenText Cybersecurity, es definirla, marcar la dirección estratégica, garantizando que los objetivos se cumplen a corto o medio plazo. Voy a parar aquí un momento porque esta dupla ya me parece apasionante. Estrategia y táctica. Marcar la dirección estratégica 3, 5, 7 años, garantizando que los objetivos a corto o medio plazo se cumplen. Estrategia y táctica. Pero si me gustan estos dos, voy a por los otros dos de la definición. No sin antes recordarles, definir la dirección estratégica, garantizando que los objetivos a corto o medio plazo se cumplen, minimizando los riesgos, gestionando los riesgos en plural, por favor. No el riesgo, los riesgos, porque es todo a la vez en todas partes. Riesgo tecnológico, riesgo de fraude, riesgo de pérdida de imagen pública, riesgo reputacional, riesgo de medioambiental, los riesgos. Y si estos tres pilares fundamentales de la definición de gobernanza o de gobernabilidad me apasionan aún más el cuarto, Alejandro. Porque el cuarto es asegurando el uso responsable de los recursos. ¡Wow! El uso responsable de los recursos. ¡Hostia! Estrategia, táctica, gestión de riesgos empresariales y garantizar el uso responsable de los recursos. Y si yo sé la definición, usted también. Pero no me atreví a hablarles de gobierno, porque creo que ustedes también saben mucho de ello. Y pensé, pues ya está, les hablarás de facturación, de los diferentes departamentos, y ya que mi compañero Esteban ha hecho una demostración gloriosa de Application Security, ¿verdad? ¿No es cierto? De la robustez. ¿Cuántas conversaciones tienen de la robustez y la solidez del código? De cuán robusto y sólido es el código que las aplicaciones que tienen sus datos es. Es más, creo que Esteban hablaba además esta tarde en el aula 7, esta tarde, de open source. O sea, ¿cómo aseguran que las APIs que ustedes utilizan, que han cogido una librería de GitHub, cómo saben que ese módulo Java o Java que utilizan no es del 2018? ¿Cómo lo saben? Es más, ¿lo saben? Porque creo que
en Application Security, robustez y solidez de las aplicaciones. Nosotros que en nuestra casa, en OpenText, pues tenemos Fortify, que es líder absoluto en el mercado, pensé, ¿les hablarás de esto? Pero no me atreví, porque ustedes ya saben también de eso, y en cualquier caso podrían haber asistido si no han asistido, a la aula 7, donde está mi compañero Esteban. Y ya por último pensé, en ese vértigo, ya está, ¿les hablarás de privacidad? Les hablarás de protección de la información, de descubrimiento de la información, de cifrado, de tokenización, les hablarás del Reglamento General de Protección de Datos, les hablarás de... Y pensé, pero si ustedes ya lo saben, si hay magnífica gente en la sala, insisto, ponentes y socios de nuestra compañía, como por ejemplo los amigos de CrowdStrike, que los tienen aquí fuera, donde hablamos de protección del puesto de trabajo, de asegurar el puesto de trabajo, de cruzar inteligencia para mantener lo que es secreto, que continúe en secreto. Miren, yo doy clases de computación cuántica. La física y la mecánica cuántica aplicada al cifrado, o a romper cifrado más bien dicho, que es algo que está secreto, que continúe secreto. Utilizando cualquier metodología, no quiero ser muy técnico en mi sesión, pero ya saben, RSA, Diffie-Hellman, curva elíptica, cualquier cifrado conocido por el hombre potencialmente a través de la computación cuántica y en consecuencia basado en las leyes de física cuántica y mecánica cuántica podrá ser roto. Y pensé, de eso hablará Ramsés. Y no me atreví. Y no me atreví porque en este mismo escenario, hace exactamente un año, les enseñé esto. Esto ustedes ya lo han visto, si es que estuvieron aquí el año pasado. Esto ustedes ya lo han visto porque es el mapa del tesoro. Es todas las conversaciones que tienen que tener en ciberseguridad. Y lo pienso de verdad. Protección del puesto de trabajo, nube, detección, respuesta, monitorización, prevención de amenazas, detección de vulnerabilidades, cifrado, tokenización, single sign-on, credenciales, gestión de las cuentas privilegiadas. Y en ese vértigo llegué a una conclusión de que la ciberseguridad es todo a la vez, en todas partes. Confío que conozcan la película, la oscarizada película. Está dentro del top 15 de las películas más galardonadas de la historia. De 11 nominaciones consiguieron 7. Sí, es verdad, Ben-Hur tiene 11 Oscars y Titanic también tiene 11, pero el ratio de nominaciones, galardones, Oscars, todo a la vez en todas partes, no está muy mal. Está dentro del top 15 de la historia. Y además, para colmo, y yo como profesor de computación cuántica, de toda la parte del reino cuántico, ya digo, si han visto la película, pues bien, y si no la han visto, pues deberían, porque yo creo que está muy bien, habla de el multiverso, las diferentes opciones y las diferentes hilos, las diferentes realidades, lo crean o no, ahí a cada uno, ¿verdad? Y cada una, pero las diferentes realidades. ¿Y qué pensé? No es tan diferente de la ciberseguridad. Es todo a la vez en todas partes. De hecho, es tan todo a la vez en todas partes que yo mismo en este escenario el año pasado hablé de cambio. Vine a hablarles de cambio y el secretario de Estado hace unas horas, aquí en este mismo atril, hablaba de cambio, de transformación digital, estaba allí sentado tomando unas notas y el secretario de Estado hablaba de todo eso, de cambio. Y yo me recuerdo a mí mismo aquí hablando de las 3 Vs del cambio. Si estaban aquí el año pasado lo recordarán, confío. Las 3 Vs del cambio. La velocidad, la variedad y el volumen de cambio. La velocidad, todo va tremendamente rápido. La variedad de cambio, ¿cuántas nubes tienen que proteger, orquestar, automatizar? ¿Cuántas? ¿Cuántas plataformas? ¿Cuántos Linux diferentes? ¿Cuántos Windows diferentes? ¿Cuántos Androids diferentes? Todo a la vez, en todas partes. Y no me sacarán de ahí en los próximos 30 minutos, porque realmente creo, y el cibercrimen si quieren, ransomware, phishing, ataques, SQL injection, joder, todo a la vez en todas partes. Con lo cual, de las 3 Vs del cambio del año pasado, he venido a traerles una cuarta V, el valor. La V de valor. El valor de ser bravo, o brava si quieren. Sí, bravo va con B, ya lo sé, pero el valor. El valor de hacer cosas diferentes diferentemente. Cosas diferentes diferentemente. Porque si las y los cibercriminales, las y los malos, hacen cosas diferentes diferentemente en ese todo a la vez en todas partes, ustedes, nosotros, los buenos y las buenas supongo, tenemos que hacer cosas diferentes diferentemente. En seguridad de aplicaciones, en protección del puesto de trabajo, en recuperación frente a desastres, en gobierno de la nube, No, no es sencillo, ya lo sé, pero no es imposible.
porque es todo a la vez en todas partes. De hecho, cuando hablo de cambio, yo que vengo literalmente hace 72 horas estaba en Guayaquil, Ecuador, hace una semana en Yerevan, Armenia, uno viaja por el mundo. Uno viaja por el mundo y no sé si la cámara captará eso. Mi equipo me ha dicho que no lo haga, porque lo puse el otro día en redes, pero por si alguien no me sigue en redes, que asumo que todo el mundo no me sigue en redes, por supuesto, pero si la cámara me captura, uno viaja tanto por el mundo, que miren, no sé si lo ven, pero estos son pasaportes. Ya sé que parecen flores desde allá atrás, pero estos son pasaportes. Mira, ahí a lo mejor, no sé si se ve. Bien, en cualquier caso, me he hecho un traje lleno de pasaportes. Estos son pasaportes de todos mis viajes. ¿Y por qué se lo enseño? Más allá de fardar un poco, joder, me he hecho un traje de pasaportes, por lo menos enseñarlo, ¿verdad? Pero más allá de eso es porque uno aprende mucho viajando. Y uno aprende mucho viajando y tengo la oportunidad de hacer fotos por el mundo. Las que les voy a enseñar no están lejos de aquí. Hablando de cambio, las fotos que van a aparecer ahora detrás mío no están lejos de aquí, están en Madrid, en una esquina del Banco de España, en Gran Vía. Les podría enseñar fotos de Ecuador y de Armenia si les interesa, pero hablando de cambio, les he traído dos fotos que creo que son interesantes para hablar de cambio. La primera la ven ahí, a mano izquierda suya, pues eso es un dios, ¿verdad? Parece Zeus, está ahí con una escultura clásica, con su barba, sus rizos, sus tal, bueno, pues supongo que será una deidad, un dios, ¿verdad? Que está ahí, pues en una esquina del Banco de España. Y justo en el chaflán, es decir, a pocos metros de él, justo donde la calle cambia, curiosamente, las fotos son mías, por cierto, no son de internet, estas las he hecho yo. Fíjense a mano derecha lo que aparece. El mismo Dios, esto está en Madrid, lo pueden ver cuando quieren en el Banco de España, el mismo, un poco más moderno, fresco, minimalista, diferente, ligero. ¿Les gusta o no? No lo sé, a lo mejor les gusta más la parte izquierda, a lo mejor la derecha, no lo sé, pero la realidad es que deben coexistir, y de hecho coexisten en la misma calle, o por lo menos en el mismo edificio. Hablando de velocidad, variedad y volumen de cambio. Escojan, dicen los americanos, escojan su medicina, ¿no? Choose your medicine. ¿Qué les gusta más? Pero les aseguro que los dos están y seguirán ahí, de la misma manera que seguirán pues los mainframes y bienvenido a la nube, pero también seguirán los capacidades de computación masivas, cuando también tenemos microservicios, Kubernetes y velocidad y variedad y virtualización y líquido, ¿no? Una computación líquida y oh my god. Pero esa es la realidad. ¿Saben por qué? Porque es todo a la vez, en todo momento, todas partes, ¿verdad? De hecho, es tanto todo a la vez en todas partes que en enero de este año, el World Economic Forum, en su decimoctava edición de su informe de, pues eso, ¿no?, de amenazas y de riesgos globales, por primera vez, esto es del 12 de enero de este año, escasamente hace 5 meses y 10 días, por primera vez, y déjenme que monte la diapositiva mientras aparece ahora, efectivamente, lo que ven ahí en el número 8 en lila, tanto si lo pueden leer como no desde ahí detrás, no se preocupen, o en remoto, porque el número 8 lo que pone ahí es amplio espectro de cibercrimen y ciberseguridad. World Economic Forum, por primera vez en 18 ediciones de sus riesgos globales. De hecho, lo que les he marcado ahí arriba a la derecha en rojo es además ataques contra infraestructuras críticas, además, pues eso, ¿no? Tienen digital inequality, es decir, desajustes digitales, un mundo de varias velocidades, no ya de una o de dos o de tres velocidades, sobre todo la oportunidad, lamentable, de poner en jaque una sociedad y un país a través de atacar sus plantas de energía eólica, por ejemplo, y pensé, todo a la vez, en todas partes. Si no teníamos suficiente con la parte tecnológica de TI, si no teníamos suficiente con los virus, con los gusanos, con la nube, con la red, con las wifi, con los phishing, con los ransomware, con los scams, con los SQL injection, con los robos de credenciales, con los... Bienvenidos a un mundo de todo a la vez, en todas partes. Un mundo que sin duda es especialmente, y lo digo con el máximo cariño y respeto, pero también un bocado de realidad, un mundo que es caótico por definición. Esos son ustedes, ¿eh? Eso somos nosotros. Nubes, desarrolladores, seguridad de aplicaciones, además IoT y diferentes plataformas y dispositivos, todo pervasivamente conectado. Donde se puede hacer incluso un perfilado de su persona digital y de la suya, y de su empresa, podemos correlar información. Y en este momento, en ese vértigo que les decía, en el que no me atrevía, esta es una no sesión de hecho, ¿verdad? Es una sesión, no sesión, pero se me ocurrió, ¿sabes qué, Ramsés? Les recordarás, como hice en este mismo escenario el año pasado, de Internet of Things.
Saben lo que es, ¿verdad? De hecho, el año pasado aquí hablé de IoT, Internet of Things, y hice la broma o el guiño, que no es Internet of Things, but the Internet of Everything, la Internet de todas las cosas. Y recordarán también que hice el guiño aprovechando la I, la O y la T, y permítanme el inglés, que es the Internet of Threats, la Internet de las amenazas, o the Internet of Trouble, la Internet de los problemas, porque es una I, una O y una T. Pero eso ya lo dije el año pasado. Con lo cual, me aconsejó mi equipo, ¿sabes qué, Ramsés? Da un paso atrás y vuelve al acrónimo. Vuelve al acrónimo. La I, la O y la T. La S es de seguridad. Uy, la S es de seguridad. Sigamos. Ironía, por supuesto. Bien, sigamos. No me atreví a hablarles de Zero Trust, pero pensé que sí que merecía, por lo menos, dado que es una de mis pasiones y una de las líneas de trabajo fundamentales de OpenText Cybersecurity, hablarles de la importancia de la identidad, donde la identidad lo mueve todo. ¿Se han fijado que en la pregunta universal de seguridad, la primera palabra es el quién? La pregunta es ¿quién tiene acceso a qué? Eso es lo que quiere saber todo el mundo, Incluso su señoría, Incluso su señoría, que puede saber mucho o poco de seguridad, al final lo que quiere saber es ¿pero quién le dio permiso? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Con qué profundidad? ¿Con qué derechos? ¿Quién? ¿Quién? Es cierto que en un mundo tan digital y tan bot, también esa podría decir qué tiene acceso a qué. Pero déjenme que sea un clásico, ¿verdad? Como el Dios que estaba a la izquierda, yo soy un clásico ya a mi edad, y el ¿quién tiene acceso a qué? Y las subpreguntas son ¿durante cuánto tiempo? ¿Con qué profundidad? ¿Con qué privilegios? Porque bienvenidos a un mundo en el que la gestión de la identidad en sí misma, IAM, le llaman el acrónimo, o IAG, depende de qué analista cojan, pero en sí misma la gestión de la identidad es todo a la vez, en todas partes. ¿Por qué? Porque la gestión de la identidad tiene que ver con federación, con gobierno, con single sign-on, con credenciales, gestión de contraseñas, gestión de las cuentas privilegiadas, tiene que ver con unificación de políticas, tiene que ver con el mundo Unix y Linux metido en el directorio. En sí misma, IAM, o Identity and Access Management, gestión de la identidad y gobierno de los accesos, es un todo a la vez en todas partes. Fíjense que es tan todo a la vez en todas partes, y apareciendo a la mano izquierda, el mundo de las 3As. El mundo de las 3As, donde es autenticación, autorización y administración. Me he saltado la primera, que es una I, que es la identificación, pero no me iba bien con la slide, con lo cual lo entenderán. Pero la identificación me la salto, pero cuando viajo por el mundo, profesionales que han salido de esta escuela, ayer en el aeropuerto, me cogen y me identifican, me autentican contra mi pasaporte o contra mi DNI y me autorizan a pasar la frontera. Sí, afortunadamente, pues no tengo nada por lo que ser perseguido y por lo que ser parado, ¿verdad? Autenticación, autorización, adelante, y un programa, llámenle ley, que administra todo eso de manera adecuada. Pero claro, aquí a mano derecha hay un hueco, ¿verdad?, en mi slide, con lo cual no solo bienvenidas y bienvenidos al mundo de las 3As, sino al mundo de las 5As. ¿Qué pasó con la conversación de autenticidad? De ser auténtico o auténtica, de ser íntegro, de ser... ¿Qué pasó con auditabilidad, que también empieza con A? Auditabilidad es la capacidad de ser auditable. ¿Cuán auditables son sus compañías? ¿Cuán fácil es tener un registro inequívoco de quién tiene acceso a qué? La auditabilidad como disciplina o característica de una compañía o de una persona, la autenticidad, ser auténtico o auténtica, que es diferente de autenticación, Y, por supuesto, todas las otras. Todo eso pertenece a ese todo a la vez en todas partes. Recordarán, si estaban aquí el año pasado o si me han visto presentar en alguna otra ocasión, nuestro ya casi famoso mapa del metro. Es una metáfora del metro. Fíjense que el año pasado, en este mismo escenario, este es del año pasado, está ciberresiliencia, la capacidad de perdurar, la capacidad de resistir. Y en el centro de la ciudad, mientras está ciberresiliencia, no se llega a la ciberresiliencia si no se habla de seguridad de aplicaciones, de gestión de identidad, de anonimización, de privacidad, de retiro de aplicaciones, de código robusto y seguro, de inteligencia de amenazas.
En un mapa de metro hay una metáfora que son las diferentes paradas. Para llegar al centro de la ciudad hay diferentes líneas, de hecho las ven aquí abajo. La línea de datos estructurados, la línea de datos desestructurados. ¿Qué quieren que les diga? Todo a la vez, en todas partes. Pero como utilicé el año pasado, este año les hemos traído otra mucho más focalizada, en esta ocasión lo que yo suelo llamar el Data Protection Tube, el metro de Data Protection. Es lo único que está en inglés en la diapositiva, el resto está todo en castellano, porque he hecho zoom en otra disciplina que les decía que no me atrevía a hablarles, porque tuve vértigo es que en privacidad, en protección de la información, es instrumental hablar de descubrimiento de los datos. Galileo Galilei dijo hace más de 500 años, no se puede gestionar lo que no se conoce. Nuestra versión es, no se puede proteger lo que no se conoce. Con lo cual, lo primero, y no lo digo yo, lo dice el Reglamento General de Protección de Datos, entender el ciclo de vida de los datos, por dónde viven los datos, por dónde se mueven los datos, hacia la nube, desde la nube, en la nube, a través de la nube, cualquier preposición casi vale con la nube. Casi cualquier preposición me vale. Pero fíjense, todo eso, a la vez, en todas partes, en todas las aplicaciones, en todos los dispositivos, en todas las infraestructuras, en todos los servidores, porque probablemente ustedes estén diciendo, ya Ramsés, esto ya me lo sé, ya lo hago. Y yo, bravo, fantástico. ¿En todos los sistemas? ¿En toda la cadena de valor? Probablemente la respuesta sea no. Y por eso merece, y como les decía, con todo el respeto, fácil no es, imposible tampoco. Porque en el momento que bajemos los brazos, porque ¿cuál es la alternativa a no hacerlo? Perdón, disculpe, ¿cuál es la alternativa a no hacerlo? Es decir, hay que hacerlo sí o sí, porque las y los malos van a intentar entrar por cualquiera de esos fallos en los que ustedes no controlen su entorno. Déjenme que avance, porque en los minutos que me quedan, además quería decirles, ya que hablo de privacidad, y ya que hablo casi de inevitabilidad, hostia, es difícil, tenía que haber ensayado, inevitabilidad, pensaba en esto que encontré en internet, me parece magnífico. Por supuesto que un barco está seguro en puerto, o un avión está seguro en el aeropuerto, en tierra. Bueno, y no siempre, pero bueno, déjenme que generalice. Pero por supuesto que está en tierra seguro, o anclado en el puerto. Pero no se han hecho para eso los barcos, se han hecho para navegar. Los aviones se han hecho para volar. La información, en esta época tan digital, tan pervasiva, tan de cruce de caminos, la información se ha hecho para volar. Hacia la nube, desde la nube, en la nube, a través de la nube, ya saben, cualquier preposición. Y eso es tan importante que me van a permitir un guiño, especialmente de nuestra compañía, pero que compartí ayer con los amigos de Lacework, en el que el mundo es tan cloud, que nosotros por lo menos ya no llamamos on-premise, saben que tienen cloud y on-prem, le llamamos off-cloud. Off-cloud. Es tan nativo el mundo y al que nos dirigimos, si es que no es el que estamos ya, tan nube, que es que lo que no está en la nube bueno, es que no está en la nube, no está abajo en el data center, residente, no está on-premise, on-prem. No, está off-cloud. Y creo que eso merece una reflexión. Y merece una reflexión en clave de todo, a la vez, en todas partes. Especialmente en un mundo en el que, fíjense, ya no tenemos bases de datos. Me fascina quien haya inventado el término. Resulta que tenemos data lakes, lagos de datos. Es un genio, o una genio el que haya inventado el concepto. ¿Saben por qué? Porque ahora resulta que tenemos océanos de información, señorita. ¿Saben? Tenemos mares de propiedad intelectual. Tenemos olas de información. Hacia la nube, en la nube, desde la nube, on cloud, off cloud, todo a la vez, en todas partes. Y hay que protegerlo de manera absolutamente pervasiva. Y nosotros en OpenText Cybersecurity, entre una de las líneas que tenemos, por supuesto, es correlación de eventos, monitorización, observabilidad, visibilidad, buenas prácticas. Al final, fíjense en la foto que están viendo detrás mío, enfrente suyo, hay diferentes personas con diferentes herramientas, algunas nuestras y algunas de otros, mirando en diferentes dimensiones, diferentes ángulos. La nube, la red, la wifi, las tarjetas de crédito, las credenciales, el Salesforce, las nubes. Todo a la vez, en todas partes.
Las dos siguientes slides son un clásico en mí y estando en esta bendita Escuela Nacional de Policía las utilizo casi siempre, pero especialmente aquí las quiero volver a utilizar porque fíjense, aparte de la ciberplaca, que yo creo que además queda fantástico en esta casa, me gusta especialmente la frase que hay alrededor. Las consecuencias nunca serán las mismas, señoras y señores. Si no hacemos lo correcto correctamente, si no hacemos las preguntas correctas en el momento correcto a la gente correcta, o tenemos las respuestas correctas para la gente correcta en el momento adecuado, las consecuencias nunca serán las mismas. Miren, le llamamos ciber porque creo que tenemos que acordar una taxonomía, que es ciber porque ocurre pues, en la red, en la wifi, en la nube, en los dispositivos. Es ciber porque tenemos que acordar que ocurre digitalmente. Pero díganme que me equivoco si digo que en un elevadísimo porcentaje de ocasiones tiene que ver con un impacto físico. Cuando digo físico es, la pasta no está. Le pueden llamar ciberrobo de información, un ciberataque, un cibertimo. La pasta no está. Y eso creo que es bastante físico. Si me pongo un poco serio, y lo digo con el máximo respeto, y sé que está siendo grabado, cuando hablamos de ciberviolencia de género o ciberacoso, eso a veces es trágicamente físico. Las consecuencias me refiero. Las consecuencias me refiero. Y yo que viajo por el mundo y veo o intento comprender, ¿no? Observar el impacto social, el impacto económico, el impacto financiero, guerra en un sitio, tensiones en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán. Allí se están matando también, por cierto, que lo sepan. Ya no solo en Ucrania, Armenia y Azerbaiyán tienen un conflicto donde muere gente en la frontera diario. Y pienso, ostras, es que el impacto de lo ciber es tremendamente físico. Y otra diapositiva que suelo utilizar muchísimo antes de empezar mi final, que sé que me quedan escasamente 8 minutos, para permitirles ir a las demos de los perros y los drones y estas cosas tan chulas que prepara la escuela para nosotros. Esta foto también la he utilizado en docenas, si no centenas de ocasiones, pero creo que habla por sí sola. Tic-tac, 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 tic-tac. Todo a la vez en todas partes, donde la conversación requiere que pongamos las cosas correctas en el momento correcto. Y para eso, mi siguiente visual, y con un guiño a mi compañero Esteban, que insisto, ha hecho un magnífico trabajo en esa demo en el aula 7 esta tarde, a las 4:30 creo que ha sido, confío que saben lo que es eso, y por eso les decía al principio que me daba vértigo venirles a hablar de DevSecOps. DevOps, ¿saben? DevOps. El sec, pónganlo en algún sitio, pero pónganlo, por favor. Llámenle sec DevOps, que a mí no me gusta, DevOpsSec, que tampoco, normalmente el sec va en medio, pero pónganlo. Pongan el concepto de seguridad en el ciclo de vida infinito de estar continuamente integrando, continuamente desarrollando, continuamente integrando, continuamente desarrollando sin parar. En ese mundo de microservicios, Kubernetes, flexibilidad, la vida líquida y todas esas cosas y esas metáforas que quieran. Porque es instrumental entender que la seguridad tiene que formar parte de un código robusto y sólido, además de la identidad y además de otras cosas. En perfecto castellano y en un visual muy colorido, pero me apetecía hablarles, pues eso, de todas esas dimensiones que ven ahí. Porque esos, créanme, también deberían ser conversaciones que ustedes tienen que tener. Métricas, indicadores, liderazgo, gestión de proyectos, gestión de seguridad, alineamiento, beneficios, comunicación, liderazgo ya lo he dicho, estrategia, táctica, métricas, indicadores también lo he dicho. De nuevo, choose your medicine, escojan su medicina, pero escojan 1, 2, 3, 17 dimensiones, porque de todo eso deberían estar hablando. Y nada de eso es técnico, para colmo. Nada de eso es cifrado, tokenización, no, todo eso es gobierno de la empresa digital, gobierno de la nube, gobierno de las infraestructuras, estrategia, táctica. ¿Alguien ha hablado en este escenario de estrategia, táctica, gestión de riesgos y el uso responsable de los recursos por algún casual esta tarde? Sí, yo hace unos minutos. Porque esas dimensiones, ese multiángulo, en mi visión del mundo y en nuestra visión del mundo de OpenText Cybersecurity, bueno, ya saben lo que voy a decir, ¿no? Es todo a la vez, en todas partes, correcto. Bien, además se nos une un mundo en el que casi todo se puede ofrecer como servicio. Y yo lo aplaudo, especialmente como soy un fiel creyente en la nube y todo lo que ello implica. Bueno, pues el poder disruptivo de todo como servicio. Fíjense que les cambio un momento, juego con las palabras, ya no solo de todo como servicio, sino casi de cualquier cosa como servicio.
Casi cualquier cosa como servicio creo que es absolutamente instrumental. Pero claro, ¡oh sorpresa! Para definir un servicio, señoras y señores, sé que el siguiente visual les va a abrumar un poco, pero no es mío, es de ITIL. Esto es ITIL versión 4, señoras y señores. ¡Wow! Abruma, ¿eh? Bueno, pues que eso, lo que están leyendo ahí, o no leyendo, es transición del servicio, diseño del servicio, operación del servicio, estrategia del servicio. Esto no me lo he inventado yo, señores, eso es ITIL versión 4. Entonces, cuando hablamos de todo como servicio, todo medible, insisto, yo no puedo más que aplaudir fervientemente la nube y todo lo que lleva como servicio, pero requiere estrategia, táctica, preguntas, respuestas, mediciones, todo a la vez, en todas partes. Pero ¿saben, y en los 4 minutos que me quedan, ¿saben lo que realmente buscamos como servicio? En seguridad y en defensa, en protección, en identificación de amenazas, en gestión de las vulnerabilidades, en operaciones de seguridad, por lo menos nosotros en OpenText Cybersecurity, en las 3-4 dimensiones que trabajamos, identidades, datos, aplicaciones, investigación forense, si quieren. Lo que realmente buscamos, o confío que ustedes quieran, es la paz mental como servicio. Estar seguros y seguras que las cosas funcionan correctamente. ¿No comprarían un servicio así? Yo lo haría. Yo lo haría. Y eso solo se consigue, probablemente comprarlo como servicio no, pero todo eso se consigue haciendo las preguntas correctas a los amigos de la nube, haciendo las preguntas correctas a los de la red, a los del puesto de trabajo, a los de gestión de identidad, a los de robustecer las aplicaciones, a los que utilizan tanto aplicaciones open source como aplicaciones comerciales para preguntarse si estamos utilizando las APIs correctas y todo lo correcto. Eso me parece absolutamente instrumental. Pero además en un mundo terrible, están ocurriendo cosas terribles, les he dicho, en cualquier parte del mundo, como puede ser Ucrania, como puede ser Armenia, y en muchos sitios que no conocemos. De hecho, pacifista como soy, y espero que todo el mundo en la sala también, un mundo en guerra. Un mundo terrible en guerra, donde yo el año pasado utilicé este visual que van a ver detrás mío. No sé si lo recuerdan, pero básicamente es el triángulo en el que normalmente no hablamos cuando, y lamento si no lo ven desde atrás, pero yo se lo explico, no se preocupen, cuando estamos en tiempos de paz, cuando todo va bien, incluso en una relación, pues como todo va bien, no nos preocupamos, pero deben saber que ocurren cosas en tiempos de paz. Por la razón que sea, entre naciones, entre parejas, entre socios, pasa una escalación, como ven el color ya se pone un poco más naranjita, ¿verdad? Hay una escalación. Pues hay campañas digitales que empiezan a ocurrir en escalación del conflicto. Después, por supuesto, en preconflicto. Después, por supuesto, cuando hay conflicto. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Y voy a hacer un zoom en este triángulo que me parece muy interesante para hablar de proteger una nación. Permítanme que haga un zoom, sobre todo porque lo que están viendo aquí, en diferentes filas, no columnas, en las filas, ven que están varias industrias representadas. Energía, telco, retail, suministro de agua, y todo lo que están viendo aquí son campañas digitales, por ejemplo, de cobertura, de smoke screen, ¿no? De cortina de humo, de sabotaje, de intentar poner un país en jaque a través de diferentes campañas digitales. Déjenme que haga otro zoom sobre esto, lo digo por si a alguien le interesa, incluso todo eso. Electronic jamming, es decir, romper las comunicaciones, poner en jaque a una entidad o una compañía. Como me quedan 2 minutos, me salto un par de diapositivas confiando que nos visiten después, en estos los días que quedan, en nuestro stand de OpenText Cybersecurity, que vayan a la charla de mañana de mi compañero a las 4:30, pero no me atreví a dejar este escenario sin hablarles de esto, de la pirámide del éxito. La pirámide del éxito de John Wooden, uno de los entrenadores de baloncesto más reconocidos del baloncesto norteamericano, no la NBA, sino el baloncesto universitario. El tipo llegó a esto que ven aquí detrás y a mí me mola mucho. Choose your medicine. Escojan 1, 2, 3, 4, no se puede llegar a ser, con todo el respeto, nadie sin liderazgo, sin comunicación, sin pasión, sin fe, y cuando dice fe no es fe religiosa, sino es con espíritu de equipo, sin iniciativa, en seguridad y en defensa, en protección. Todo eso tiene que ver con todo a la vez en todas partes. Me permito acabar con un anglicismo. Ya sé que es, todo lo ha hecho por supuesto en castellano, pero esto solo funciona en inglés, pero me ha parecido interesante cuando preparaba la sesión para ustedes en ese todo a la vez en todas partes. Si alguien en la sala o en remoto está pensando, pero es muy difícil, Ramsés,
el dinero evidentemente no crece de los árboles. Yo ya sé que las cosas se hacen con dinero y los presupuestos no son abultados. Es imposible, es imposible. Y aunque esto solo funciona en inglés, nosotros creemos, y a través de, insisto, además OpenText Cybersecurity ha comprado una empresa tan gigantesca como Micro Focus y estamos viviendo momentos absolutamente relevantes y tremendamente interesantes y llámenme romántico, o llámenme lo que quieran, por cierto, me pasa mucho en casa, pero llámenme lo que quieran, pero de impossible se me ocurre que es impossible. Es posible. Ya sé que solo funciona esto en inglés, ¿verdad? En castellano no me valía. Pero creo que es absolutamente importante. Es absolutamente importante en el futuro del ya, en el futuro del ahora, en el que el futuro depende de lo que hagamos hoy. En ese futuro tan presente, es tan presente que es un regalo. El presente. Y que hay que utilizar absolutamente. Con lo cual, el futuro del ya, el futuro de ahora mismo. Y antes de que se vayan, quería, y como está siendo grabado, voy a volver al centro un momento, voy a poner el gracias, pero necesito las dos manos para lo que voy a hacer ahora, no se preocupen, porque como está siendo grabado, y hablando del todo a la vez en todas partes, no he escuchado mucho inclusivo en esta primera jornada de Cyberworld, no porque yo lo necesite, ni porque quiera ser políticamente correcto, pero en ese todo a la vez en todas partes, quien les habla está aprendiendo lenguaje de signos, porque espero algún día, de verdad, poder hacer una presentación entera con lenguaje de signos. Tengo ya 50 años, me está costando mucho, no les voy a engañar, pero sí que mi final, en ese todo a la vez en todas partes, agradeciéndoles que estén a esta hora aquí y mirando a la cámara, quisiera hacerlo con lenguaje de signos, deseando que además nos veamos, y espero tener una tercera y una cuarta medalla de Cyberworld, y espero que en 2024. Mi final es el siguiente. Gracias, gracias, gracias. Cuídense. Nos vemos la próxima vez. Ha sido un placer presentar para ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias.